Bienvenidos a 21 Noticias. Yo soy María San Pedro y le tengo la información más relevante de este domingo. Hoy, por ser primera vez, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta instaurado por la ONU en abril pasado. Y es que además de los múltiples beneficios que trae a la salud, el uso de la bicicleta nos acerca a una forma de vida más amigable con el medio ambiente. Veamos. El uso de la bicicleta se ha hecho cada vez más popular en México, ya que es una alternativa sustentable para los usuarios. Este medio de transporte puede beneficiar a la salud, cuidado del medio ambiente y hasta el bolsillo. Además, es para todas las edades. Para todos quitarse de tanta contaminación, tanto alboroto de carros. Yo creo que hay que liberar un poco las toxinas del cuerpo y el trabajo, sobre todo, de estar ahí pegadote todo el tiempo. Fíjate, yo ya tengo 81 años y mira, y todavía tengo condición. Los ciclistas, al adoptar este estilo de vida para el cuidado del medio ambiente, han surgido diferentes opciones como Ecobici, B-Bike, Mobike y Desva, entre otros. Pero la seguridad vial por parte de peatones y automovilistas no se ha logrado totalmente. Bueno, yo siento que hace falta un poquito más de cultura vial, hace falta un poquito más de conocimientos de cómo debemos de comportarnos en las vías públicas, ¿no? Tanto peatones como ciclistas. Cuando vas en vía pública, en días normales, sí es recomendable traer un chaleco, ¿cómo se llama? Fluorescente, o sea, para que te puedan ver los automovilistas. Obviamente está el metro 50 de distancia que debe llevar el automovilista de ciclista y los señalamientos con las manos. Vuelta para la derecha es con la mano con la mano izquierda si vas con los carros del lado izquierdo, dando la indicación por arriba de la cabeza. Para frenar es con una mano extendida o para dar la vuelta es con la mano extendida con la palma hacia enfrente. La decisión de usar bicicleta para los desplazamientos diarios se deben de tomar algunas precauciones para que los viajes sean seguros. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.